Era lo que nos reportaron los participantes en cuanto a intereses para participar en este simposio, pues es conocer y aprender más sobre enfermedades raras y genética, aprender sobre su propia enfermedad rara o la de algún familiar, generalmente su hijo o su hija, conocer la perspectiva de pacientes, aprender más para investigar o divulgar sobre enfermedades raras, y como actualización profesional y conocer sobre avances científicos en enfermedades raras. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí y por pues utilizar parte de este día aprendiendo y escuchando las experiencias de pacientes que viven con estas condiciones. Pues bienvenidos, tenemos un programa muy interesante en este sexto simposio. Vamos a comenzar con pláticas que ahorita nos van a dar. Vamos a tener, bueno, yo ya me presenté, la doctora Claudia González Jauregui. Posteriormente vamos a tener a María de los Ángeles Carrasco, quien es activista y defensora de derechos civiles, directora de Llévame a tu mar. Posteriormente al doctor Carlos Mares Beltrán, que nos hablará de enfermedades metabólicas y divulgación sobre enfermedades raras. Posteriormente al biólogo Diego Alberto Carrasco Morán, coordinador del proyecto de divulgación científica La Tacita de la Ciencia, y después vamos a pasar a un enfoque más específico. Hemos estado haciendo el simposio de tal forma que la primera parte es un poco general y la segunda parte nos enfocamos a pues profundizar un poquito más en ciertas condiciones. Este año lo vamos a hacer en la distrofia muscular de Duchenne, y para esto vamos a tener una plática del doctor Edgar Hernández Zamora, investigador en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y dos paneles muy interesantes con representantes de organizaciones de pacientes de distrofia muscular de Duchenne, Josefina García Huidobro, Nancy Ricardo Gómez y Lynn Colín. Este panel moderado por nuestra queridísima Jennifer McDonald, miembro del Comité Ejecutivo de CEPCAL y líder del grupo de divulgación de CEPCAL como moderadora. Y también vamos a tener nuestro último panel escuchando la voz de los pacientes que viven con distrofia muscular de Duchenne y pues todo lo que hacen más allá de vivir con el Duchenne, con este panel con Juan Vicente Campos, Dylan Mateo Meléndez Fierro, Manuel Garrido, moderado por Adriana Morales, quien es representante de Duchenne México, y nos va a estar apoyando con este panel. Vamos a seguir nuestro programa. Le damos la bienvenida al biólogo Diego Alberto Carrasco Morán. Diego es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde realizó sus estudios de especialidad en divulgación de la ciencia, y desde 2022 es coordinador del proyecto La Tacita de la Ciencia, donde ha impartido actividades dinámicas y charlas de divulgación con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades raras en diferentes lugares, incluyendo escuelas, museos de ciencia como el Universum, el Museo de la Luz, y otros lugares. También ha participado en ferias de ciencias y en el Congreso Nacional de Genética de 2023, y también actualmente es profesor adjunto en el Laboratorio de Divulgación de la Ciencia de la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Muchas gracias, Diego Alberto, por aceptar la invitación y por estar aquí para platicarnos un poquito de lo que hacen, que se ve muy interesante en cuanto a divulgación de enfermedades raras. Sí, muchas gracias, doctora, por la invitación. Pues no sé si ya pueden ver mi pantalla para comenzar la presentación. Sí, ya la vemos. Nada más presentar. Perfecto, listo. Ok, pues bueno, me presento. Mi nombre es Diego Alberto Carrasco. Yo coordino el proyecto La Tacita de la Ciencia, LTC Enfermedades Raras, particularmente aquí en la Ciudad de México. Entonces, para comenzar, pues bueno, Para comenzar, pues bueno, quiero comentar algo brevemente de lo que hemos hablado en este espacio. Lo que sabemos es que cuando uno habla sobre enfermedades raras y uno desconoce del tema, pues se encuentra que pues, son aquellas que afectan a 5 de cada 10,000 habitantes. Esto en una población determinada.
También, pues bueno, sabemos de que estas enfermedades, a pesar de que fue en 1980 que tuvo más auge este tipo de investigaciones en Estados Unidos y en México, fue a partir del 2008, se ha buscado otras alternativas de nombres para referirse a este tipo de padecimientos, principalmente las enfermedades poco comunes, de baja prevalencia, enfermedades huérfanas, y particularmente hace 2 años se empezó a trabajar un nuevo término llamado enfermedades en proceso de descubrimiento. Y pues también, pues si uno vuelve a buscar un poco más, resulta que como varios de mis compañeros panelistas lo han hablado, hay más de 7,000 enfermedades, hay fuentes bibliográficas que determinan que hay hasta 8,000 enfermedades, pero pues estamos más o menos como por ese rango, ¿no? También lo que sabemos es que este tipo de padecimientos pues afecta principalmente a niños, son pacientes pediátricos, también hay pues pacientes adultos, pero en su mayoría son niños, y que en el mundo pues hay más de 300 millones de personas que viven con una enfermedad rara. Y esta infografía la saqué de Femexer justamente del año pasado. También es importante mencionar que este tipo de padecimientos, pues en su mayoría son de origen genético, ¿no? Ya sea por una mutación del gen, por un cromosoma, pero también hay que mencionar que también existen enfermedades virales poco comunes, enfermedades bacterianas, incluso algunos síntomas relacionados a algo alérgico, algo ambiental, incluso cánceres raros, como un dato, pues, como brevario cultural, 1 de cada 5 cánceres son raros. Y por supuesto, lo que todavía no sabemos, lo que no se sabe aún. Pero toda esta información que acabo de mencionar, cuando uno quiere hacer divulgación, esto no siempre lo sabe la población, lo desconoce muchísimo. Entonces, ¿cómo hacemos una buena divulgación de enfermedades raras? Primero que nada, diferenciemos un punto importante de la difusión versus la divulgación. Si bien ambas van de la mano con la ciencia de la comunicación, los objetivos y el público y los formatos van a diferenciar un poco. Una difusión se lleva a cabo a un público especializado, alguien que ya está meramente empapado, envuelto en este tipo de temas, y por lo tanto en divulgación, pues también se puede incluir este tipo de público, pero también vamos a ver a los infantes, a adolescentes, a adultos que tienen unas profesiones diferentes a la comunidad científica, adultos mayores, etcétera, ¿no? Como objetivo, pues en la difusión consiste en compartir resultados que abren tanto líneas de investigación como líneas de trabajo. En cosa contraria de la divulgación, lo que buscamos aquí es comunicar y acercar el conocimiento para inspirar y enseñar. Hago énfasis en este punto porque lo voy a mencionar después, ¿vale? Los formatos, pues incluso en la difusión, son los congresos, los simposios, las ponencias, los coloquios, etcétera. Y pues en la divulgación como que quieren tener un poco más de alcance. Unas charlas públicas, en algún conversatorio. Las redes sociales últimamente, debido a la pandemia de COVID, han tenido una fuerte participación a la hora de hacer divulgación científica. Programas de televisión donde son invitados de investigación, radio y por supuesto programas de podcast. Y también, pues, todo esto conlleva a una serie de factores que sí es importante mencionar, al menos aquí en México, es que la divulgación nace ante una necesidad. Ya que, pues, hay que considerar que estamos en un país donde el nivel económico está un poco debajo del promedio. La investigación, pues sí, hay muchas fuentes de investigación gracias a la internet y a bibliotecas y hemerotecas incluso, pero particularmente en el internet hay fuentes de información que incluso llegan a ser incorrectas. Y también uno como divulgador lo que hace es hablar con preguntar, pero también está de nuestra parte escuchar, conocer el otro lado del público, qué es lo que busca, ¿no? Algo que particularmente pocas veces hacemos. Entonces, pues bueno, repito otra vez la pregunta, ¿cómo hacer una buena divulgación de enfermedades raras? Primero que nada, conozcamos el contexto de la enfermedad. Si se debe a cualquier tipo de genético, ambiental, viral, etcétera, conocer el contexto global de lo que se conoce. Un ejemplo, pues en el mundo 5 de cada 10,000 personas la padecen, pero si lo queremos hacer una divulgación local, también hay que conocer cuántas personas, al menos aquí en México, las padecen.
También algo muy importante que hay que considerar, el contexto del paciente. Con esto menciono un poco la parte de desafíos que viven, sus incertidumbres que llegan a tener, e incluso su experiencia personal. Eso en la divulgación, pues, es de mucha utilidad porque es como querer empatizar, saber más de la información que conocemos, tanto de la comunidad científica de la que se reporta, pero también conocer la experiencia de las personas, de las pacientes que padecen enfermedades raras. Y por supuesto, no hacer de lado el testimonio familiar, los desafíos que también ellos padecen día a día. Y algo importante en la divulgación es conocer el contexto social. El contexto social lo vamos a tener en cuenta de la pregunta básica: ¿qué tanto sabe la gente o la población sobre las enfermedades poco comunes? Desde las pláticas que hemos impartido, pues estos son algunos testimonios, como son aquellas que son las enfermedades autoinmunes, o incluso una persona me dijo, nunca las había escuchado en mi vida. Otra persona me dice, son las que salen en Doctor House, porque es la referencia como un poco más mencionada o más conocida, ¿no? Y también hay personas que tienen familiares que padecían una enfermedad que nunca supieron qué pasó, ¿no? Y también por el otro lado está, mi papá tenía esta enfermedad, después se la pasó a mis 2 hermanas, pero pues a mí no me tocó, pero nunca supimos qué era, ¿no? Entonces, toda esta parte del contexto social la vamos a reforzar con los avances de investigación que se han documentado, avances en farmacia y, por supuesto, la política pública, que es también uno de los temas que debe interesar a la población en el contexto social. Y pues bueno, teniendo esta fuente de base para poder hacer una divulgación, fue en el año de 2022 que nosotros hicimos pues elaboración de contenido en redes sociales. Esta parte de la tacita de la ciencia, que ahora le llamamos LTC Enfermedades Raras, nació como un proyecto académico. Yo tenía que hacer mi servicio social de parte del Museo de la Luz, a cargo del profesor José Ramón Hernández Balanzar y el doctor Edgar Hernández Zamora, que también se encuentra en este espacio de simposio. Surgió ante la necesidad de comunicar, de saber un poco más de las investigaciones del doctor, pero tomando en cuenta una fuerte básica de divulgación, de cómo hacer una correcta divulgación. Entonces, pues bueno, el doctor Edgar Hernández y servidor, pues nació la idea de hacer una propuesta de trabajo de elaboración de videos a través de sus artículos, de sus reportes con sus colegas. Entonces, una de las enfermedades que me gustaría mencionar es justamente distrofias musculares de Duchenne y Becker, incontinencia pigmenti, Charcot-Marie-Tooth, que es una enfermedad rara también, que se ha reportado aquí en México mayormente, y una enfermedad que se puede considerar ultra rara, que es el síndrome de Cocker. Y toda esta información que ya tenemos respaldada por artículos de investigación, ahora lo llevemos a elaboración de videos. Y esto con fines informativos, para Facebook, Instagram y TikTok. Y yo les quiero compartir que en TikTok fue donde tuvimos más relevancia. En este video de distrofias musculares de Duchenne y Becker, que por cierto les dejo el código QR para que lo puedan escanear y puedan ver el video, pues nuevamente yo me grabé, estuve leyendo el artículo y ahora pues descompongo las palabras para que pueda entenderse la información. Yo esperaba eso, sin embargo, los comentarios me encantaron. Es aquí cuando las pacientes les llega el contenido y dicen, yo tengo 2 hijas las cuales tienen distrofia muscular, me mencionan la mutación y que son de Buenos Aires, Argentina. Entonces, estos testimonios que se han plasmado en la caja de comentarios y que ustedes pueden ver escaneando el QR, me lleva a entender de que en efecto es un tema de interés. Es un tema que sí o sí tenemos que mencionar porque los pacientes ahí están. Y si este es su espacio para que puedan expresar su experiencia, expresar sus desafíos en cuanto a clínicas, pues qué mejor que hacerlo en las redes sociales. Pero no solo eso, sino que también en otro video, que también ha tenido algo importante, perdón que me intervenga, se pueden ver las visualizaciones en la esquina inferior izquierda, dice más de 30,000 visualizaciones. Entonces esto fue como, bueno, sí hay interés. En el otro video de distrofias musculares con 141 visualizaciones,
la gente no solamente expresó su sentir, sino que también ya había más pacientes que empezaron a hacer toda una comunidad, ¿no? Empezaron a decir, es muy duro, pero lo importante es que el autoestima y que sean felices, prefiero estar con la enfermedad y no con la depresión. O sea, todo este tipo de experiencias fue de mucha utilidad para que ellos pudieran hacer una comunidad dentro del mismo contenido. Y esto creo que tiene más importancia en la divulgación, al menos en las redes sociales. Y por supuesto que este es un tema de tesis de licenciatura. Como vimos que tuvimos una fuerte respuesta en las redes sociales, pues el doctor Edgar Hernández, el profesor José Ramón y servidor, pues decidimos hacer el contenido de manera presencial. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hay una asociación llamada DIBU AC, en la cual pues se nos hizo la invitación, nos dieron el espacio para que pudiéramos hablar sobre las enfermedades raras en México. El doctor Edgar Hernández expuso su experiencia en la investigación y yo di mi experiencia en la divulgación. Entonces fue un buen match, porque esta asociación particularmente se dedica a favor de la comunidad LGBT, a personas con VIH y por supuesto a pacientes con una enfermedad rara. Y me alegra y me emociona mucho decirles que tuvimos un asistente que padecía una enfermedad rara y por supuesto que nos explicó su experiencia. La chica padece Ender-Dalos y nos platicó los desafíos, qué es lo que lleva en su mochila, qué conlleva esta enfermedad. Entonces, pues la verdad, el poder escuchar su testimonio y que ella pudiera ser escuchada fue lo más gratificante, lo estamos haciendo muy bien. En 2024, pues bueno, fue año bisiesto, lo cual nos permitió conmemorar a las enfermedades raras el 29 de febrero, y Universo Museo de las Ciencias de la UNAM, pues nació esta propuesta de poder colaborar con ellos. Hicieron una infografía, hicieron invitaciones para que pudiera llegar el público visitante al Museo Universo, y en lo que el doctor Edgar Hernández hacía una charla de investigaciones en México, yo estaba elaborando una trivia de enfermedades cebra. Entonces, pues justamente esta trivia era para conocer era para hacer una investigación muy precisa, muy fuertemente estructurada y poderla plasmar en una actividad dinámica para el público visitante. Entonces, por ejemplo, esta ficha que dice: los medicamentos huérfanos son llamados así por los fármacos que se utilizan para el tratamiento y prevención del diagnóstico de una enfermedad rara. Y con ellos les hacía una pregunta: ¿qué eran los medicamentos huérfanos? Entonces la gente, a pesar de que escuchaba la información, era como de, me la acabas de decir y ya no me acuerdo. Entonces, este tipo de actividades hace que la gente se involucre, que conozca. Y también para el 2025, un proyecto de divulgación llamada ADN Aprende y Descubre la Naturaleza, pues nos dio el espacio para conocer un testimonio de una paciente con esclerodermia morfea localizada en la piel. Entonces, esto fue un buen match, porque tanto el doctor tenía el conocimiento científico, el servidor yo lo podía transmitir de una manera que fuera meramente atractiva, y también conocer el testimonio de una paciente. Entonces, este espacio fue más de reflexión, más de empatía, más de visibilidad. Y a pesar de que fue en un espacio chiquito, no le hace de menos la importancia que esta actividad tiene. El año pasado también en MEGEN, en marzo de 2025, pues en el Instituto Nacional de Medicina Genómica lo que hicieron fue una actividad muy interesante. En lugar de que los especialistas hablaran sobre sus investigaciones, fueron los pacientes quienes hablaron, quienes tuvieron este espacio. Entonces, para mí conocer el testimonio de un paciente fue impactante. Es impactante porque te hace saber de que, ok, no es fácil para ellos por las barreras que ellos tienen, no solamente en su salud, sino en cuestión social, las barreras de discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, conocer este lado me ayudó a ver de otra manera la divulgación. Y toda esta parte pues se complementa en el coloquio de enfermedades raras que hizo la Facultad de Química de la UNAM, igual en junio del año pasado. Y es que justamente con todo esto que les estoy comentando fue hacer como un cartel para que pudiéramos, tanto especialistas del área, pudiéramos colaborar en algo que pueda ser como redes sociales o simplemente colaborar en una charla. Pero el punto aquí era hacer colaboración.
Y fue un reto impactante saber que una escuela secundaria estaba interesada en este tema. Ellos tenían en octubre de 2025 la Semana de las Ciencias en Chicotlán, México, y quiero que vean la cantidad de estudiantes. Esto solo fue de un grado, creo que era tercero o segundo año. Pero ves a todos los chicos que están interesados, están escuchando. Y aquí más que nada, o sea, sí era divulgar, pero también era explicar cómo la ciencia tiene una participación, al menos en el contexto de las enfermedades raras. Entonces a los niños, pues, les impresionó bastante incluso que yo hablara del costo de los medicamentos huérfanos. Para ellos fue algo en shock. Cuando vieron el costo más alto de un medicamento que es para hemofilia tipo B, se quedaron pasmados, hasta los profesores. Entonces, que los niños se lleven este tipo de experiencias hace que sea más inspirador el tema, que ellos incluso se vean interesados en conocer más. Y este es el propósito de estos espacios. Y ya por último, el Zócalo de las Ciencias, pues fue apenas este año que nos hizo la invitación a participar en este tipo de eventos masivos de divulgación de la ciencia. Y aquí, pues a pesar de que no me estoy enfrentando con especialistas o con doctores, me estoy enfrentando con familiares. Familiares que argumentan, mi tía tuvo esta enfermedad, yo conozco a un pequeño que la padece y vive sus dificultades, incluso los niños. Que los niños estén tan metidos en actividades pensadas para ellos y hablando de un tema tan complejo como son las enfermedades raras, pues está increíble. Ella es Karina, nos apoya siempre en la elaboración de contenidos, el doctor Edgar Hernández, también lo tenemos de este lado, el servidor, que también ahí estoy explicando al niño en qué consisten las enfermedades, y me encanta porque la gente pregunta, siempre pregunta. Oye, ¿por qué se da en niños y no en niñas? Oye, ¿por qué es genético? Oye, ¿y yo la puedo padecer? Entonces, debe confesar que hay familiares que dicen, oye, ¿y por qué me duele la espalda? Pero uno como divulgador ahí dice, yo no te puedo decir eso, porque hay una ética. Sí, yo estoy divulgando enfermedades raras, pero yo no soy ningún doctor. Eso lo tiene que ver con un especialista. Entonces, cuando la gente está ya más involucrada y por el hecho de explicar un tema de las enfermedades raras, se involucra, empatiza y se lleva como experiencia esto, pues para uno es tan gratificante. Y pues bueno, meramente ya para concluir, porque no me quiero extender mucho, algo que debemos de hacer es que, pues, bueno, algo que quiero mencionarles, mejor dicho, es que este trabajo es para la titulación de mi licenciatura. Este trabajo lo estoy haciendo para poder titularme como biólogo, pero también algo importante es que falta mucho por hacer. Esta colaboración con valores, para la parte de la investigación, con la divulgación, sí se necesita. Porque si el doctor no me hubiera dado como la oportunidad de conocer su trabajo, esto no hubiera salido. Entonces, es conocer el lado de la investigación, como científico, leer el tema, interpretarlo y poderlo comunicar de manera atractiva, de manera empática y respetuosa. Sembrar interés en la población mexicana, esto con el objetivo de generar conciencia. Cuando uno habla sobre enfermedades raras en una población que no las ha escuchado, la gente se sorprende y quiere saber más. Hay veces que como científicos queremos enseñar usando divulgación, sí se puede, pero si el público no se presta, también hay que saber cómo conllevar esa parte, ¿no? Y por supuesto, todo esto es para conocer nuestro contexto de las enfermedades raras. Si bien he mencionado pocas, pero son un montón, son 7,000. Entonces, este proyecto, la verdad es de que a pesar de que ya llevamos 4 años trabajando en esto, da para más. Y por supuesto que abro la convocatoria a colaborar tanto con investigadores como con los pacientes. Con los pacientes para que conozcan o visibilicemos su testimonio, para que aprendan a ser escuchados, porque algo que he aprendido en estos años es que hay veces que los pacientes no tienen ni un espacio de cómo expresar su sentir. Entonces, el abrir este tipo de espacios, pues sí, no los podemos apoyar en el sentido médico, pero sí podemos ayudar a apoyarlos en el sentido más humano. Y pues algo que me gusta cerrar con esa presentación, y ya para despedirme, es con esta última, y es mencionar solo 50 de las más de 7,000 enfermedades raras que hay.
Entonces ya con esta diapositiva me despido. La verdad es de que espero les haya gustado mucho el tema. Doy gracias a la doctora Claudia Gonzaga por la participación y pues también comparto mis redes sociales y pues mi correo institucional para cualquier colaboración. Muchas gracias. ¿Tienes otro comentario? Pues muchas gracias, Carlos, por las palabras, de verdad. Es un tema que pues es necesario comunicar. O sea, es de alta necesidad hablar de ese tipo de padecimientos. Por supuesto que estoy abierto a trabajar, a colaborar. Lo que también me gustaría decir es que pues tenemos todo un reto. En la divulgación es todo un reto. Entonces, desde el trabajar con los investigadores, poder compartir sus trabajos y todo, es poder también que se puedan prestar a poder colaborar. Porque a veces uno como investigador decimos, bueno, es que ¿para qué voy a hacer divulgación si no me van a entender, no? Y el punto aquí no es eso, sino que cómo evalúas las necesidades de tu público y qué necesidades o qué deben de saber de las enfermedades. Pero también, pues, mencionar o hacer invitar a los pacientes a que si bien puedan unirse a este tipo de actividades de charlas, sin afectar también como su imagen, porque también estamos hablando de una vida del paciente. Y lo que buscamos aquí es que con todos los valores como la ética, el respeto, la empatía se lleven a cabo, sin llevar prejuicios, sin llevar como este estigma de, no, es que se ve raro, ¿no? Incluso en la escuela secundaria que nos ha tocado, cerramos con la idea de que si llega un niño a tu escuela y lo ves que anda en silla de ruedas con alguna discapacidad, por favor, no lo hagas a un lado. O sea, porque no sabes el contexto. No sabes si padece de una enfermedad o simplemente se lastimó. Uno no sabe. Pero incluso el tipo de invitarlo a que sea parte de tu grupo de amigos, para él puede ser lo más importante. Entonces, es llevar ese tipo de actividades desde los niños hasta el público adulto. Para ello hay que saber primero sus necesidades, qué es lo que quieren saber y cómo poder hacer atractiva la información. Muchas gracias, Diego. Y bueno, aquí se nos une Jennifer McDonald, que es justamente co-chair del grupo de divulgación de CEPCAL. Y un poquito regresar a lo que decías, Carlos, digo, muchos de nosotros obviamente no somos divulgadores profesionales, ahí tratamos de hacer cosas, ¿no? Yo no me grabo, generalmente no me gusta grabarme, pero, o sea, pasamos otras actividades y demás, ¿no? De Remexer también hacemos mucho las infografías sobre enfermedades raras que pueden consultar en la página, pero justamente el tiempo, ¿no? El tiempo y también los recursos, ¿no? Y por ejemplo, nosotros no tenemos, pues, recursos dedicados, ¿no? A alguien que esté haciendo divulgación, o sea, es además de todo lo demás que hacemos, ¿no? Y personas como Diego, ¿no? Que se enfocan justamente a divulgación son súper importantes. Entonces, un poquito lo que hemos estado haciendo por el lado de CEPCAL es también, pues, sumar esos esfuerzos, ¿no? Porque, digo, cada esfuerzo de divulgación involucra tiempo, involucra esfuerzos, recursos, y muchas veces estamos replicando muchas cosas, ¿no? Entonces, por el lado de CEPCAL, mucho de lo que tratamos de hacer es sumar esos esfuerzos. Entonces, le voy a dar la palabra a Jen para decirnos un poquito. Tenemos tiempo limitado para cacharnos en el programa, pero sí, nada más hablar de esto, ¿no? De cómo podemos mejorar esa comunicación, esa divulgación, sumando esfuerzos, no replicando, y bueno, un poquito lo que se hace desde cerca. Claro, porque gracias, Clau, gracias y buenos días a todos. Me encantó sus presentaciones, de verdad, muchas gracias. Muy interesante todo lo que mencionan, y justamente lo que dice Claudia es bien importante, Diego, cómo de pronto esta parte de yo lanzo un video, hablo y así de ¿qué pasa? No pasa nada. O de pronto lanzas un video que jamás te imaginas que va a tener un boom así durísimo, y de pronto dices, ¿cómo? O sea, no dice nada, ¿no?
o estamos haciendo invitaciones, por ejemplo, a este simposio, o a conversatorios, o a summits, o a congresos, ¿no? Y cómo las personas de pronto manejan hasta el último, dejan todo y de pronto ¡pum!, arranca y suena, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, como coche de divulgación, de entrenamiento, de educación, ¿cómo podemos reunir esta joint venture? ¿Cómo podemos reunir de alguna u otra manera y apoyarnos para, bueno, como dice Clau, para no replicar y estar... Nuestra táctica fue, yo subo una publicación, replica, pero al final del día, todos vemos lo mismo. Entonces la fuerza ya la pierde. No sé qué opinen. ¿Saben? O sea, ¿sí? ¿O les ha pasado? Carlos, Diego. Sí, estoy de acuerdo. Sí, me ha pasado. Sí, por supuesto, es una práctica muy común que se lleva en redes sociales. Yo mostré videos que han tenido relevancia o impacto, interés, pero hay otros que no llegan ni a 100 vistas. Entonces, es muy común que suceda este tipo de casos, pero más que el contenido, también tiene que ver mucho a la red social a la cual te quieras dirigir. Porque incluso las redes sociales tienen como diferentes públicos, diferentes algoritmos. Entonces, incluso como divulgadores, saber cómo llegar con ese público y que se pueda retener. Particularmente desde que llegó las redes sociales, desde el 2020, este auge de los videos, pues la gente consume información a más no poder. Entonces, yo le digo a los chicos de estudiantes, yo les digo a los chicos, piensen en un buen hook, en un buen gancho que tenga su tema. Porque nada más tienes menos de 7 segundos para captar la atención de tu público. Y si no la captas desde aquí, ya no tienes, por muy buen video que hayas hecho, por muy buenas horas de edición que involucraste y por buenos recursos visuales que hayas ocupado, pero si no captas la atención aquí, no vale nada tu trabajo. Entonces, hay veces que uno, pues sí, uno vive con decepción, como que dice, bueno, y si ya no la hago, y si ya no, pero luego vuelve a pasar este ciclo de publicaciones de, veo que a esta hora, en este día, tuve más éxito o tuve más visualizaciones. Una pregunta, Diego, perdóname. ¿Cuánto tiempo te tardó en que entendieras como ese algoritmo famoso que todo el mundo habla? Y me encantaría saber si podrías, pues darnos como que unas clasecitas, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, es un tema muy complejo, no lo podría resumir en 5 minutos, pero incluso esta parte del algoritmo va a depender incluso de los intereses del público. Okay. ¿Sí? E incluso es muy común en las redes sociales saber de política, saber de influencers. Sí, claro. Pero pues como ahora llevas el desafío de las enfermedades raras como algo de tema para hablar aquí, ¿no? Entonces, exacto, va a haber incluso tiempos en las que, por ejemplo, ahorita sabemos de que febrero es el mes de las enfermedades raras, entonces puede que haya más interés en enfermedades raras, pero mediados de marzo ese interés se vaya a parar. Entonces, exacto, siempre pasa, siempre sí, pasa. Ya de pronto nos volteamos a la primavera. Exactamente, de pronto ya vemos publicaciones de primavera, de Benito Juárez, entonces va a depender mucho del interés, pero también incluso el saber un poco de las efemérides sobre las enfermedades raras, claro, es algo como que agarra, ¿no? Digo, es todo un tema que no lo puedo terminar de explicar en 5 minutos, pero sabes una cosa, y yo les agradezco muchísimo, Carlos, Diego, que estén en eventos como este, porque llenan, suman, y eso para nosotros es algo que, y para todos los pacientes, para los cuidadores, para los familiares, yo creo que escucharles y ver que hay algo más detrás de médicos, doctores, enfermeras, etcétera, que están trabajando por sus familias, por sus hijos, por sus nietos, etc. Así que no le quito más el tiempo, porque tenemos un espacio súper breve, así que mi Clau, te dejo micrófonos y cámaras. Gracias nuevamente, gracias por sumarse a Cepcal, a Remexer y a todo lo que quieran ustedes hacer con nosotros. Somos una puerta abierta
de que se suman. Igualmente. Y venga a romper esto y hasta contar y saber quiénes son, en dónde están y qué es lo que están haciendo, cada uno de ellos. Hola a todos y bueno, pues estamos de regreso. Esperamos que hayan podido estirarse un poquito, tomar agua, café y pues vamos a seguir con este programa muy interesante. Le vamos a dar ahora la bienvenida al doctor Edgar Hernández. Él es químico, farmacéutico, biólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó una maestría y doctorado en ciencias y actualmente es investigador en ciencias médicas en el Servicio de Medicina Genómica del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y bueno, el doctor Hernández nos va a dar pues la base para lo que va a ser nuestra siguiente parte del simposio, justamente hablando sobre la distrofia muscular de Duchenne y de Becker y las investigaciones que está realizando. Bienvenido, doctor Edgar Hernández. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día y adelante. Muchas gracias. No sé si ya puedo. Aquí está. Déjenme comparto. Y ya la vemos. Abierta. Yo no me veo, así que espero que ustedes me vean, porque no sé por qué. Pero si no me ven, vamos a iniciar. Entonces, pues les voy a hablar un poquito de distrofia muscular de Duchenne y Becker. Es un trabajo que hicimos hace un tiempo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Yo agradezco a los organizadores de este evento precisamente por esta oportunidad y esta invitación para hablar de algo de nuestro trabajo. Y pues bueno, las distrofias. Voy a hablar de distrofias musculares y las distrofias musculares son un grupo muy amplio de enfermedades. Se han descrito más de 30 enfermedades de distrofias musculares y casi todas ellas tienen un componente genético. No todas se han encontrado específicamente los genes de los cuales son los responsables de que tengan los pacientes distrofia muscular. En general, podemos hablar de que se presenta en los primeros años de la vida porque generalmente son genéticas, o presentan debilidad progresiva, alteran o afectan específicamente músculo esquelético, músculo cardíaco. Muchas de ellas, en muchos casos, tienen alteraciones por falta de proteínas o de algunas proteínas que son anormales. Entre ellas, en el caso de la distrofia muscular que vamos a hablar ahorita, pues particularmente de la proteína distrofina. Ya hablamos de que las enfermedades raras pues son de muy baja prevalencia en comparación a otras enfermedades que se dan en la población general, que son de origen genético muchas de ellas, pero otras son de origen desconocido. En este caso, la distrofia muscular de Duchenne pues fue descrita por Duchenne, en 1860, y la distrofia muscular de Becker en 1955, por Becker. Directamente, algunos de los síntomas de estas es que los pacientes presentan un retraso en la adquisición de la marcha a más de 18 meses de edad, es cuando empiezan a caminar este tipo de pacientes. También presentan debilidad muscular, por lo tanto, caídas frecuentes, necesitan ayuda precisamente para levantarse, y hay un signo característico o una maniobra muy característica en estos pacientes, que es la maniobra de Gogol, que como podemos ver en el dibujo, una vez que se han caído, empiezan a ponerse en 4 puntos, después a soportarse o a ayudarse con las piernas para poder llegar a levantarse totalmente. Esa es una característica muy, muy importante que podemos observar cuando vemos la parte clínica de estos pacientes. Presentan también
Muchos de ellos marchan en puntillas, caminan en puntitas específicamente, marcha miopática, que es lo que llamamos como pato. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque hay un movimiento de un lado hacia el otro por una postura que también se da por alteraciones en la columna vertebral específicamente, y muchas de las alteraciones por esa anormalidad de marcha y por los problemas musculares que presentan estos pacientes son deformaciones tanto a nivel, por ejemplo, en pantorrilla, presentan una hipertrofia o deformaciones de los pies, llegando a dificultades para caminar, saltar, correr, subir escaleras, e incluso hasta llegan estos pacientes hasta el uso de sillas de ruedas. Y bueno, muchas de estas enfermedades, también particularmente Duchenne, es letal. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne y Becker tiene características específicas por ausencia de una proteína que es la distrofina. Esta proteína podemos encontrarla a nivel del sistema nervioso central, y entonces podemos encontrar que hay una integridad de neuronas y una sinapsis de neuronas alterada, lo que lleva a trastornos cognitivos, específicamente también a trastornos del lenguaje, y aproximadamente el 19% de las personas que tienen este tipo de distrofia muscular de Duchenne o Becker presentan trastornos del espectro autista. También puede alterar músculos de la cara específicamente, y por ello haber problemas del lenguaje por falta de articular bien las palabras y la fluidez en el habla. También se presentan miocardiopatías por insuficiencia cardíaca y funcionamiento disminuido en el corazón, alteraciones por un diafragma débil, que finalmente también es un músculo, por insuficiencia respiratoria, enfermedades hepáticas, porque cuando hay daño en los músculos se van degradando y destruyendo las células musculares, y esto permite que en los estudios sanguíneos encontremos elevadas unas enzimas que se llaman transaminasas, que son unos marcadores de daño muscular específicamente. También se presenta inflamación crónica y poca movilidad en estos pacientes, lo cual conlleva como segundo problema a huesos débiles y frágiles. Y finalmente también una masa muscular disminuida, presentación de fibrosis, que es lo que causa que haya problemas de marcha. El fenotipo característico de la distrofia muscular de Duchenne y Becker es como podemos ver en esta figura. O sea, los hombros tienden a echarse hacia atrás, los brazos caídos. Esta posición también tiene que ver con una hiperlordosis, que se da una desviación de la columna vertebral en esta zona, y esto permite también que haya lo que llamamos una barriga salida en este tipo de pacientes, ¿okay? Músculos de los glúteos débiles, pérdida de masa muscular en las piernas, aumento de la masa muscular muchas veces en las pantorrillas, un acortamiento del tendón de Aquiles, lo que obliga también al paciente a caminar de puntas, y eso es el fenotipo más característico de esta distrofia muscular de Duchenne y de la distrofia muscular de Becker. Hablando de la distrofia muscular de Duchenne, es una enfermedad letal, como les comentaba, por los problemas cardíacos que se presentan. Está relacionada a una herencia recesiva ligada al cromosoma X, y se presenta en un varón vivo entre 150 varones totales recién nacidos vivos. Se presenta de 2 a los 5 años de edad, con una progresión muy rápida. Hay problemas precisamente de pérdidas específicas de la marcha hasta los 12 años y afectaciones directamente en corazón, músculo cardíaco. Por el otro lado, la distrofia muscular de Becker es menos letal, es una forma alélica del mismo gen, que ahorita vamos a ver cuál es el gen. Se presenta en 30,000 varones nacidos vivos. Es más lenta, la producción es menor, la marcha puede presentarse en problemas de marcha, pero no perder totalmente la movilidad, y la afectación cardíaca es menor. Entonces, dentro de los males, es menos letal esta enfermedad. La forma de herencia, como les decía, aquí les voy a poner un par de ejemplos. Cuando tenemos una madre portadora, puede transmitir la afectación que se encuentra ligada al cromosoma X de forma recesiva, y entonces tener una transmisión hacia las hijas, pero las hijas tienen 2 cromosomas X, y entonces pueden no presentar la enfermedad porque
le llamamos inactivación del cromosoma X, cuando inactivan o no utilizan el que está dañado y utilizan el que es correcto, y entonces le llamamos que son portadores de la mutación, pero sin embargo no están dañadas, no están presentando la enfermedad. En cambio, los varones, como nada más tienen un cromosoma X, es el único que se expresa y finalmente, bueno, son hijos afectados en este caso. En el caso de tener un padre del sexo masculino, se forma o se transmite hacia las hijas teniendo portadoras, pero no hay hijos afectados directamente. Como les decía, la afectación está en una proteína, específicamente la distrofina, que es una proteína del músculo que está dentro de las células musculares, y esta proteína, como pueden ver aquí, no voy a entrar en detalles, tiene mucha relación estructural con muchas otras proteínas que tienen que ver con el movimiento de los músculos. Entonces, si esta proteína está alterada o no se presenta o está dañada, su función no va a ser la óptima y entonces va a alterar a todas las demás proteínas que forman este complejo y que ayudan al movimiento específicamente. Les decía que esta enfermedad, el gen de esta proteína está en el cromosoma X, en la región QP21, en esta zona, y codifica un gen de 79 exones. Es un gen muy grande, de 250 pares de kilobases, pero forma un RNA de 14 kilobases, y esto forma la proteína, la distrofina como tal, de 3.685 aminoácidos. Dentro de este gen de 79 exones que está ahí, que es el que codifica para la proteína distrofina, hay dos regiones que se han estudiado específicamente que le llamamos hotspot, o regiones donde hay una mayor probabilidad de encontrar lo que llamamos mutaciones, y particularmente una mutación que se llama delesión, una pérdida de cualquiera de esos cuadritos que están ahí en verde o en rosa. ¿Ok? Esos son los segmentos de DNA que se pierden, que entonces van a hacer que la proteína no sea una proteína funcional, o simplemente la proteína no se sintetice, y entonces estos pacientes tienen proteínas distrofina alteradas o no tienen distrofina, y por eso el daño en sus músculos, y por eso el fenotipo característico y la enfermedad como tal. Dentro de estas formas de ver el origen de la enfermedad, hay los exones o las regiones que describieron Chamberlain, y las que están en verde por Bex, los cuales diseñaron dos técnicas de laboratorios que tienen que ver o se fundamentan en la PCR, que es amplificar estas regiones, 9 de aquí y 9 de acá, específicamente de los hotspot, para poder detectar si a los pacientes en algún momento les falta o no algunas de estos cuadritos verdes o rosas que son parte de esas secciones del DNA que van a perder si realmente tienen distrofia muscular de Duchenne o de Becker. Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Diagnóstico molecular. ¿A partir de qué se hace el diagnóstico molecular? Bueno, pues a partir de que el paciente llega a un centro de salud con alguno de estos problemas característicos que ya observamos, el médico les hace todo un estudio, hace una historia clínica, una historia de sus antecedentes heredofamiliares que hay, se mandan a hacer pruebas específicas de funcionamiento muscular, como pruebas electromiográficas, para ver cómo está la transmisión de impulsos eléctricos en el músculo o en los nervios periféricos, y ver qué tipo de afectaciones tienen. También se hacen pruebas de laboratorio clínico, y los exámenes químico-clínicos nos dan como evidencia alteraciones en los perfiles musculares, como lo mencioné anteriormente. Pero en las pruebas moleculares, una vez que ya tenemos todo este antecedente clínico, entonces nos mandan a los pacientes para hacerles pruebas moleculares. ¿Cómo se realizan? Bueno, pues haciendo toma de muestra de sangre directamente del brazo, o en algunas ocasiones pues del carrillo de la boca, del interior de la boca se raspa un poquito con un hisopo, y a partir de ello se extrae DNA o RNA para hacer diferentes tipos de pruebas moleculares
que realizamos en el diagnóstico molecular. Una de estas pruebas es la PCR, la cual en 1971 se describió precisamente que se descubrió que podía obtenerse una enzima que hacía la replicación del DNA in vitro, o sea, fuera de la célula. Esto fue un hallazgo muy importante. Posteriormente se aisló esta proteína que fue descrita como la polimerasa y empezó a utilizarse en la reacción en cadena de la polimerasa, la cual fue descrita por Kary Mullis en 1983, y que finalmente fue el hito que empezó a darle prevalencia a que empezara la biología molecular como la conocemos hoy en día, y fue un gran hallazgo científico que en 1993 este investigador obtuvo el Premio Nobel de Química por esta técnica que describió. La PCR se da en tres fases: una desnaturalización del DNA, donde el DNA se separa, después se alinean unos iniciadores y la DNA polimerasa extiende el DNA, y todo esto se realiza en un tubito como este, que se pone en un equipo como este que se llama termociclador, y esto se va haciendo con ciclos que se van repitiendo de temperatura. Para hacerlo más técnico y más fácil de entender, la PCR toma el DNA, lo separa, tenemos secuencias de DNA específicas que se unen a las regiones que queremos estudiar de DNA, que sería esta región específica. Entonces, estos iniciadores flanquean estas secuencias de DNA, esas áreas del DNA, y la polimerasa las extiende, las amplifica, las duplica, ¿ok? Y entonces el DNA se vuelve a renaturalizar. Ahora este DNA recién creado va a servir en otro ciclo, otra vez como molde, como inicio de la misma reacción. Se vuelve a repetir la alineación, la extensión y la renaturalización, y ahora ya tenemos el doble de cantidad de DNA, y luego se vuelve a utilizar, se vuelve a repetir, y ahora tenemos el triple, y así durante 30, 40 ciclos para obtener una gran cantidad, millones de copias de un mismo segmento de DNA que queremos estudiar. Eso es lo que hace la PCR. ¿Qué utiliza la PCR? DNA, cloro de magnesio, la polimerasa, un par de iniciadores, la mezcla de DNTPs, regulador y agua. Para hacer una amplificación en una PCR se utilizan un par de iniciadores. Hace rato les hablé que para la distrofina, Chamberlain y Bex hicieron el estudio con 9 secciones que se tenían que estudiar, 9 mutaciones. Para estudiar 9 mutaciones necesitamos 9 pares de iniciadores, 18 iniciadores que van a ir en este tubito y que se van a probar. Esta técnica, por lo tanto, es una técnica algo complicada en el sentido de que es muy artesanal. Se necesitan hacer mucho trabajo de manitas en el laboratorio y tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo para poder hacer la amplificación y encontrar estos productos de PCR que nosotros queremos ver, para ver si están o no presentes estas mutaciones en los pacientes. Entonces, mi compañera de trabajo, mi amiga Kimi, que también fue compañera mía de la carrera, Celia, fue quien empezó a hacer la estandarización de estas pruebas, y como pueden observar aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 banditas. Ella podía hacer la amplificación de 5 bandas de PCR, pero tenía que hacer la amplificación de 9 bandas de PCR para encontrar las deleciones de 9 de Chamberlain o de 9 de Bex, y no lo podía hacer, no lo lograba. Y entonces sabemos que para lograr hacer esto en el laboratorio, las moléculas se mueven dentro del tubito de ensayo que estamos mostrándoles, donde se hacen estas reacciones, y entonces ese movimiento hace que esta amplificación se logre hacer de manera efectiva. Sin embargo, no lo logramos hacer. Y como todos los científicos nos encanta ser muy curiosos, un día Celia, caminando por la calle antes de llegar al Instituto Nacional de Rehabilitación donde trabajamos, observó que había un niño tomándose su atole afuera del hospital, y le soplaba precisamente para
quitarle lo caliente y podérselo tomar. Y le soplaba y le costaba mucho trabajo soplar, y como tenía pedacitos de panes su atole, saltaba todo, ¿no? Y no le podía soplar porque le costaba mucho trabajo soplar por lo denso del chocolate, del atole que estaba tomando. Entonces, ahí fue donde se dio cuenta Celia que lo que necesitaba hacer con la mezcla de reacción era hacerla más densa, aumentar su densidad, y una vez aumentando la densidad de esta mezcla de reacción, logró amplificar los 9 exones de Chamberlain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y los 9 exones de Bex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí se ve muy clarito, 9. Y entonces, a partir de esta evidencia y que pudimos lograr reproducir las técnicas de Chamberlain y de Bex, pudimos amplificar 18 exómenes, 9 de cada uno de ellos, con lo cual pudimos trabajar con todos estos pacientes. Y en estos geles podemos observar aquí a un control que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sus 9 exones de Chamberlain, y acá sus 9 exones de Bex, ¿ok? Los controles. Y en esta batería que vemos aquí de columnas, vemos DNAs amplificados de pacientes. Por ejemplo, aquí no hay de lesiones, no hay falta de segmentos de DNA, pero aquí sí. Aquí hay más, aquí hay más, y aquí hay más. Y aquí en estos otros de Bex hay varias zonas que faltan comparados con un control que no tiene esas ausencias, esas de lesiones. Y entonces lo que nosotros encontramos en estos pacientes fue precisamente que algunos tenían de lesiones o mutaciones específicas en uno o los dos hotspots directamente, y que algunas de estas lesiones eran mucho más cantidad de lesiones en el hotspot mayor en comparación al hotspot menor, con lo cual pudimos encontrar también que los pacientes de los cuales determinamos por PCR múltiplex, tanto para los exones de Chamberlain como para los de Bex, detectamos este tipo de alteraciones, vimos que el 41% de ellos no tenía de lesiones. ¿Esto qué quiere decir? Eso no quiere decir que no hubiera problemas en la distrofina. Quiere decir que en los puntos hotspot que buscamos de lesiones o alteraciones en la distrofina, no había alteraciones. Podrían estar esas alteraciones en otras zonas o incluso tal vez en otras proteínas. Pero en el 59% de nuestros pacientes encontramos de lesiones, específicamente 30% en el hotspot menor, 60% en el hotspot mayor y 10% en ambos hotspots. Y esto pues fue algo de las investigaciones que hemos hecho, que pudimos publicar, y que nos ayudaron precisamente a hacer un diagnóstico más preciso de la enfermedad de Duchenne o de la enfermedad de Becker, de la distrofia muscular de Duchenne Becker, aunado y apoyando el diagnóstico clínico, el diagnóstico de laboratorio clínico, químico clínico, el diagnóstico electromiográfico, y junto con el trabajo de muchos otros profesionales de la salud. Cabe mencionar que en el Instituto Nacional de Rehabilitación también tenemos el área de rehabilitación, valga la redundancia, que nos permite darle tratamiento, si no curativo al 100%, sí paliativo, para mejorar la calidad de vida y la atención a nuestros pacientes. Y pues bueno, esa fue una plática precisamente de difusión, no de divulgación, una plática un poquito más, más científica. Y sin embargo, bueno, hay todavía muchísima información que yo les podría dar al respecto de estos temas. Nosotros nos encontramos en la torre de investigación, en el Servicio de Medicina Genómica, allá en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Este es mi correo electrónico, y pues bueno, dado el tiempo que tenemos para todas las demás pláticas, yo con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar Hernández, por esta gran introducción al tema que vamos a estar platicando, y bueno, al trabajo que han hecho en el INR para justamente identificar estos pacientes. Si le parece bien, vamos a juntar cualquier pregunta que haya para usted con al final del panel que sigue, para continuar con el panel de, pues, son varias mamás muy valientes y como siempre, ¿no? Las mamás siempre
empujando por un mayor reconocimiento e información sobre diferentes enfermedades raras. Y en este enfoque en distrofia muscular de Duchenne, le vamos a dar la bienvenida a... Me gustaría agregar una cosa importante, que en el fondo los países tampoco tienen tan fácil el tema de los exámenes genéticos y que comúnmente se hacen acá en cada país y después se van a laboratorios extranjeros y la información queda allá. Y quiero como destacar que tenemos investigadores excelentes. Entonces, ¿cómo nosotros provocamos que haya financiamiento para que desde Latinoamérica también seamos un aporte, que yo creo que se podría hacer? Pero ¿sabes una cosa? Te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué sí podríamos hacer? No llegar con un no. Llegar y decir, ¿saben qué? Tic, tic, tic. Ya les tengo una respuesta. A los gobiernos, a los, etcétera, ¿no? Yo creo que eso podríamos empezar por ahí. Ahora bien, yo las dejo porque si no, nos vamos a quedar aquí atoradas. La plática estuvo fenomenal. Les agradezco infinitamente su transparencia, su apertura y bueno, su fortaleza. La fortaleza que, bueno, es fenomenal. No, tenemos todavía 10 minutos para este panel, pero queríamos Edgar y yo entrar. Y un poquito aprovechando pues la pregunta de Josefina, ¿no? La parte de las pruebas genéticas. Sí. Y un poquito en la introducción yo les mencionaba de la parte de Remexer, pues justamente eso es mucho lo que tratamos de hacer, facilitar el acceso a diagnóstico molecular en México. Exacto. Bueno, Edgar ya habló de las investigaciones que están haciendo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero también aquí un poquito cambiándome la cachucha, ¿no? Por la parte de CEPCAL, justamente es lo que estamos también empujando, ¿no? Cómo como región tratamos de hacer más fácil esta parte de diagnóstico molecular para los pacientes, porque sabemos que hay un subdiagnóstico genético muy severo en Latinoamérica y que los pacientes que están logrando tener diagnóstico, esa información está saliendo y eso pues también es información valiosa para nuestras poblaciones, para hacer la interpretación de variantes genéticas y demás. Entonces, un poquito lo que hemos hecho y justamente ahorita estamos corriendo un pequeño piloto para enfermedades raras con CEPCAL, con un laboratorio que nos donó secuenciación, pero también, bueno, hemos empezado a trabajar con ILEN para Duchenne, pero pues también un poco nos interesaría saber, y bueno, si también para el público y ustedes mismas tienen preguntas para el doctor Hernández, adelante. Pero por el lado de las organizaciones, ¿cómo hacemos esa conexión, ¿no? Entre la parte de investigación y la parte de las asociaciones, ¿no? Al menos con Duchenne México hemos tenido ya ese acercamiento y estamos trabajando en facilitar ese acceso, pero muchas veces ustedes están en su pelea, ¿no? Como fundaciones, como asociaciones. Nosotros estamos haciendo la investigación, pero no hay mucha de esa comunicación. Entonces, ¿cómo facilitamos eso? Edgar. Sí, yo tengo por ahí un comentario relacionado con lo que hemos aprendido precisamente con Diego, que por ahí les dejó su WhatsApp para cualquier duda. El investigador está en un estatus que a veces hay que quitarse un poquito esa soberbia del investigador y bajarnos al punto de ser un poco más humildes y entender que no sabemos todo. Y entonces cuando empezamos a darnos cuenta, porque nosotros además no tenemos trato directamente muchas veces con el paciente, sino el médico, el clínico, la enfermera, el terapeuta es el que tiene el trato directo con el paciente. Entonces, para nosotros son el tipo de pruebas que yo les acabo de enseñar y me enfoqué a ese tipo de pruebas que les acabo de enseñar, no porque sean las más nuevas que existen, pero es una prueba muy, muy barata, muy fácil, ¿no? La investigación, como bien lo dicen ustedes, es muy complicada porque es muy cara. Esta prueba que nosotros les pusimos, que les acabo de presentar, es una prueba relativamente barata en comparación con las otras nuevas tecnologías que hay actualmente. Por eso me atreví a darla. Pero aquí tengo, la parte clínica no tiene una buena conexión con la parte de investigación. El médico, la enfermera no tienen un buen contacto con el investigador y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar y abrir. Pero, por ejemplo, tenemos
que la parte clínica tiene clínicas de distrofia, como tenemos en el instituto, la parte médica tenemos grupos de investigación en distrofias musculares y estamos tratando de hacer esos esfuerzos de unirnos. Y aún así yo me quedaba con la pregunta, ¿a qué horas podemos entregarnos a darle algo real al paciente? Y el paciente seguía en qué hago y para dónde voy. Y fue cuando yo descubrí en particular la divulgación. Y entonces el investigador se quitó la camiseta, se quitó la bata de investigador, se salió a las calles, empezó a hacer TikToks. La experiencia que yo tengo con Diego es que lo primero que hicimos juntos fue me hizo una entrevista de 1 hora donde hablamos de 20,000 enfermedades raras, muy padre, muy hermosa, me encantó. Pero si tú ves los views que tiene como 200 views, dices, no sirvió para nada. Cuando lo recortó en pedacitos y mandó a hacer TikToks, y una de las principales enfermedades que llamó la atención fue distrofia muscular de Duchenne y Becker, dices, es esto lo que tenemos que hacer, divulgarlo, expresarlo, sacarlo, presionar, porque también nosotros estuvimos alguna vez invitados en la Cámara de Diputados para hacer una iniciativa de ley para poder promover las enfermedades raras, y se quedó en el aire, y fue cuando yo descubrí a ustedes, a esos padres de familia que nos reunieron, a investigadores, a médicos y a padres de familia, y nosotros llegamos con esos aires de nosotros sabemos toda la enfermedad, y toma la cachetada con guante blanco, que los papás estaban aguerridos, enojados, gritando, a mí no me puedes dar este tratamiento, nosotros necesitamos que traigan esto a México, porque se vuelven los expertos de las enfermedades. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como profesionales de la salud, como investigadores, como psicólogos, como terapeutas? Arroparlos, ayudarlos, apoyarlos. ¿Cómo? Con ese tipo de instituciones que sí tienen ese impulso, con este tipo de instituciones que sí tienen ese contacto tanto con la parte clínica, con la médica, como con la divulgación y la difusión a nivel nacional. Porque desgraciadamente sí, nuestros gobiernos pues todavía les falta mucho, y tampoco quiero hacer aquí dramas políticos, pero sí, alguien tiene que hacerlo, y si nosotros podemos unirnos, por lo menos sumar, yo no voy a decir que X, Y o Z agrupación es la mejor, les voy a divulgar que existen todas estas, y si encuentro a alguien que me llega con distrofia muscular de Duchenne, los voy a mandar aquí y aquí y aquí y aquí, porque tengo esta amplia gama de lugares donde te puedo mandar a que alguien te ayude, te arrope y te oriente. Y yo creo que es lo que podemos hacer juntos, y aquí estamos nosotros para poder aportar ese granito de arena que hace falta, porque todos los que hemos padecido o tenido pacientes o tenido familiares con alguna enfermedad particular, sabemos de lo que estamos hablando. Tenemos que ser más empáticos, no desde la soberbia, no desde el estatus, sino del de somos seres humanos y todos queremos ser observados, tratados y considerados de la misma manera. Muchas gracias. Y si me permiten agregar algo bien importante de unir toda la experiencia entre los pacientes, la clínica, los diagnósticos. En España se habla muchísimo del ejemplo de lo que pasó con Pfizer. ¿Por qué al final Pfizer no funciona o no funcionó en los ensayos clínicos? También era por los criterios de selección de los pacientes, porque no se compartió la investigación, porque los criterios de selección que empezaron en Estados Unidos no fueron los mismos para España y para los demás países. Entonces ahí es donde sí es importante que nosotros como México, como región Latinoamérica, entendamos también cómo se manifiesta la distrofia muscular de Duchenne, de Becker o de cualquier otra enfermedad rara en el fenotipo mexicano, chileno, colombiano, en el regional Latinoamérica, y justo eso va de compartir información y empieza con los registros, ¿no? Como bien decías, ¿cómo le hacemos para que, pues ojalá en un futuro próximo, un buen registro mexicano, podamos cruzar datos con el chileno, podamos cruzar datos con los colombianos y con toda Latinoamérica, y entendamos bien cómo es la incidencia, si realmente hay quien dice que en Europa ya se movió a 1 de cada 5,000, hay quien dice que en Latinoamérica está de uno de 3,500, ni siquiera tenemos una media de incidencia correcta entre países. Entonces, nos falta avanzar mucho en compartir esa información, y creo que es lo valioso de este simposio, y que estemos hoy todos aquí viendo que no tenemos tantas diferencias, sino nos hace falta también mucho trabajo de unión como países. Sí, claro. Por eso quiero agregar que están todos invitados nuevamente a nuestro simposio, porque justamente desde la necesidad, como papás,
Hemos hecho un programa que de verdad hay temas que a nosotros nos tenemos dudas, no es desde lo académico, sino que fue desde los papás, desde las inquietudes que nos pueden aparecer. Así que creo que una instancia va Aileen, va Nancy y van otros 25 líderes de otros países. Así que estamos súper contentos. Sí. No, claro, y dar sobre todo, ¿no? Como dices, esta divulgación y esta difusión, que bueno, si nos podemos apoyar con Diego, con Diego, estaría fenomenal, ¿no? Si es que Diego nos puede ayudar, o por lo menos una clasecita de 10 minutos, y entenderlo, y empezar, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y hacerlo como dice el doctor, ¿no? Una hora de TikTok, nadie lo vio, pero ¿qué tal esa hora en cachitos? Eso es como, en nosotros igual lo hemos tratado, ¿no? Y bueno, pues hacerlo y seguir. Solo tenemos un goal, hay un objetivo, y es entender que las enfermedades raras deben dejar de ser raras, poco frecuentes, deben de ser visibles, deben de ser, ¿cómo es posible que sigamos estando como con estas de, no te puedo dar trabajo porque con este estigma, con este falta de inclusión, con esta, pudiera decir discriminación, porque yo tengo enfermedad. Y entonces hay personas quienes yo voy en el supermercado y me ven así de, ¿por qué tengo oxígeno, Y, o sea, por esto, así de, como si fuera un monstruo. Dices, oye, espérate, es oxígeno, o sea, no pasa nada. Entonces creo que tenemos también que educar y reeducarnos. Y lo que dijo el doctor es bien cierto, y también por aquí, a los pacientes, a las personas, a la misma sociedad, pero también al paciente decirle, oye, hey, si tu doctor no te sientes a gusto, pues, jálale el bracito y dile, oiga, doc, ¿y no será que? Oiga, ¿y no será que? O sea, también nosotros como pacientes tenemos que entrarle, tenemos que ser entrones, porque muchos pacientes, muchos doctores simplemente dicen, yo ya cumplí, de 9 a 5, adiós, yo ya voy. No sé si en México, no, nada más así, pero quizá en Colombia, quizá en toda parte. ¿No? Claro no, que no sí. sé si latino sea así, pero creo que es momento de cambiar. Creo que es momento de cambiar y es un momento muy bueno de cambiar. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir? Es que son 7,000. No, es que ya son 11,000. Pero en México nada más son 23. Pero ahora en Colombia nada más se reconocen 5. Pero es que en Chile se reconocen. Basta ya. Y podemos hacerlo porque somos fuertes. Porque somos latinos. Y porque tenemos estructuras buenísimas. Yo nada más quiero agregar un poco, dar seguimiento de lo que dijo Josefina, nada más decir que Josefina, yo creo que, o sea, esa representación de líderes de organizaciones es súper importante, pero también incluyan, pues, ¿no? a investigadores, a médicos, por los dos lados, porque para ellos es importante la sensibilización, ¿no? El hablar con los pacientes, y como dijo Edgar, ¿no? Sabemos que ustedes son los expertos en las enfermedades, ¿no? Nosotros pues lo podemos ver desde la parte científica molecular, pero ustedes lo viven todos los días. Entonces ese reality check, ¿no? Es bien importante para los médicos, para los investigadores, pero también por el lado de las organizaciones, romper un poquito también esa burbuja de necesitamos todo esto, pero lo hablamos entre nosotros, pero no hacemos ese brinco, esa conexión. Exacto. Con las organizaciones, con los Me gustaría agregar que son 3 jornadas. Las 2 primeras son para médicos y líderes y terapeutas.
y de estudiantes e investigadores. Y la última jornada es para familias, en general son las familias chilenas porque no es tan fácil que vengan, más los líderes de organizaciones. La idea es que estemos en línea todos los actores para poder producir el cambio, si no, no se puede. Sí, y justamente en esa línea, pues también, ¿no? En CEPCAL es bien particular porque es muy horizontal, ¿no? Entonces, en los grupos de trabajo tenemos pacientes, cuidadores, médicos, investigadores, todos trabajando en los temas, no en si somos organización o si somos investigadores o si somos médicos. Y bueno, aprovechar también para hacer la invitación, se los voy a mencionar al final, pero aprovechando del Congreso, del tercer Congreso de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes del Caribe y América Latina, que va a ser en junio en Guatemala, Antigua Guatemala, de CEPCAL, y justamente pues es eso, ¿no? Convenir a todos los actores, a todos los interesados en enfermedades poco frecuentes a nivel de Latinoamérica para pues trabajar todos estos temas, ¿no? Y hacer estas mesas de trabajo bajo un solo techo, ¿no? Reunirnos todos bajo un solo techo y trabajar. Adelante, Nancy. Bueno, les quiero contar, nosotros acá, bueno, realizamos varios simposios en diferentes ciudades de Colombia. En nuestro webinar siempre invitamos a familias, a personal de la salud y siempre nuestro lema es PCA, que es piensa, conoce y actúa. Nosotros tratamos de venderle esa idea a todo el personal de salud. Cuando vean un niño o un paciente con algo que no sepan identificarlo, piensen en una enfermedad de huérfanas. Piensen. Actuar, envíe su prueba diagnóstica y actuar, pues envíe su tratamiento. Entonces, piensa, conoce y actúa. Muchas gracias, Nancy. Y con ese lema, piensa, conoce, actúa, vamos a cerrar este panel y vamos a seguir, no nos va a dar tiempo, solo vamos a hacer el cambio, pero vamos a seguir directamente con justamente lo que mencionaba Eileen, ¿no? La importancia de escuchar directamente de los pacientes, la voz de los pacientes. Y bueno, en el caso de Duchenne, tenemos pacientes que bueno, tienen un problema motriz, pero son más allá de eso, ¿no? Y creo que tenemos historias muy, muy interesantes que vamos a escuchar ahorita. Entonces, vamos a hacer el cambio de los panelistas. Muchas gracias, Josefina, Nancy, Ilén, doctor Edgar Hernández, Jen, por supuesto, nuestra moderadora estrella desde CEPCAL. Y bueno, le doy la bienvenida entonces a la moderadora de este siguiente panel, que es